Hola, soy Cecilia Torres Hernández, estudiante de fisioterapia. Esta exposición es de la materia trauma y ortopedia. A continuación realizaré el análisis y explicaré los ejercicios en la etapa inicial y la fase 2 del caso clínico en hipermovilidad de extremidad inferior. En el análisis de este caso es una paciente femenino de 27 años de edad. Es de profesión, es enfermera y tuvo una rotura grado 2 del ligamento cruzado anterior derecho. Esto ha sido confirmado a través de imágenes de resonancia magnética. Sucedió este incidente mientras transfería a una paciente hace 4 meses. Ella refiere un proceso inflamatorio agudo insidioso. El estado funcional y objetivos de la paciente, podemos ver que tiene dificultades para ayudar a sus pacientes durante los traslados. Entonces ella quisiera pues regresar al trabajo de manera segura para poder realizar bien su papel y desenvolverse muy bien. Y pues sobre todo evitar la cirugía. Esto es algo muy importante que tenemos que evaluar o tenemos que tomar en cuenta en las distintas patologías que podamos abordar. Sin embargo, en esta nos habla de una interpretación de información subjetiva o pues, en cuanto a los signos y síntomas, menciona que la gravedad en el dolor de la rodilla anterior y medial derecha es de 3 a 6 en escala de EVA, con hinchazón intermitente al estar de pie o caminar durante largos periodos, al subir escaleras o al cambiar de dirección. También informa una sensación de inestabilidad con movimientos rápidos o giros. En cuanto a la irritabilidad, el dolor mejora con la disminución de la carga. En esta ocasión a veces su dolor es 1 de 10 en escala de EVA en sus días libres del trabajo. Y pues este aumenta a 4 cuando aumenta la hinchazón. Ocasionalmente su dolor se exacerba de 6 con una mayor actividad funcional, especialmente pues al cambiar de dirección, cuando está distraída y no piensa en ser cuidadosa. Estos niveles de dolor pues disminuyen inmediatamente después del movimiento agravante o que se realizó y le causó dolor. Después de este movimiento pues disminuye el dolor. La naturaleza, pues, como pudimos observar, es un trauma previo con desgarro del ligamento cruzado anterior, grado 2, y pues como consecuencia tiene una hipermovilidad. En el cuadro que observamos justo en este momento, que dice interpretación de información subjetiva, se mencionan estos aspectos que acabo de mencionar. El historial de derrame y la sensación del paciente de que la rodilla va a ceder sin pandeo real. El pandeo quiere decir inestabilidad. Entonces, esto indica la necesidad de evaluar la inestabilidad y detectar el potencial para responder al tratamiento conservador. Los niveles de dolor bajo a moderado y la irritabilidad baja permiten realizar las pruebas funcionales. Estos niveles de dolor tienen que ser evaluados para las diferentes pruebas que necesitamos realizar, pruebas funcionales. Pero las pruebas deben suspenderse o ajustarse si el dolor aumenta a más de 3 durante el ejercicio o si informa síntomas de pandeo o ceder. El derrame debe medirse y monitorearse durante y después de las pruebas y el tratamiento. Eso es otro punto muy importante. Nosotros tenemos que verificar siempre que el derrame pues no cause mayor dolor o que el derrame sea aún mayor como tal. La capacidad del paciente para mantener el eje
centralizado del movimiento debe ser cuidadosamente monitoreada. Se indica pruebas ligamentosas y pruebas de evaluación de coordinación neuromuscular. Como su trabajo requiere levantar pacientes, algunos movimientos de flexión y torsión son inevitables. Bueno, en este caso, pues todo movimiento tiene que ser monitoreado y pues se necesitan hacer las pruebas pertinentes de todas las estructuras que componen pues los movimientos, y realmente pues en este caso, como su profesión es enfermera y tiene que estar moviendo pacientes, pues muchas veces ella no está consciente de los movimientos, pero pues con el programa de ejercicios que se le va a realizar más adelante, que vamos a checarlo, ella puede fortalecer y evitar estas lesiones. Dentro del objetivo encontramos la postura y la alineación. Menciona que es una ligera torsión tibial y genubarum. Se para con la mayor parte de su peso sobre la pierna izquierda y pues menciona que la pelvis está girada. En cuanto a la medida, la circunferencia, se tiene que medir la circunferencia de la articulación. Si no se observa pues derrame importante, tenemos que proceder también a medir la atrofia del muslo, si hay atrofia en cuádriceps o en los músculos flexores, los isquiotibiales. Tenemos que hacer una comparación con la pierna que no está lesionada para tener un punto de referencia. El rango de movimiento y longitud muscular son completos. Y la función muscular no puede mantener la extensión más de 5 segundos con la gravedad. En cuanto a las pruebas especiales, pues dio positiva a la prueba de Lachman y del cajón anterior con mayor movimiento anterior. Claro está, porque lo que se lesionó fue el ligamento cruzado anterior. Prueba positiva de Slocum para inestabilidad anterior lateral. Y pruebas de laxitud en varo y valgo negativas, pruebas por pandeo posterior 90-90 y negativo en McMurray, pruebas de Apple para daño de menisco. En este caso veremos la prueba de Lachman. Aquí el paciente se encuentra en decúbito supino con la articulación de la rodilla flexionada de 15 a 30 grados. Con una mano el clínico sujeta el fémur y con la otra mueve la tibia hacia adelante. En la valoración, si existe lesión del ligamento cruzado, se produce un desplazamiento de la tibia con respecto al fémur. En la prueba de cajón anterior con flexión de 90 grados de la rodilla, el paciente, en el procedimiento, el paciente se encuentra en decúbito supino con la articulación con la cadera flexionada 45 grados y la rodilla 90 grados. Con los glúteos el clínico fija el pie del paciente en la rotación deseada y sujeta la cabeza con la tibia y sujeta la cabeza de la tibia con ambas manos, que con la musculatura flexora relajada en tracción en dirección ventral. La valoración de esta prueba menciona en las lesiones recientes la exploración del cajón anterior en flexión de 90 grados suele ser negativa, dado que los pacientes no alcanzan pues este ángulo de flexión de forma indolora y efectuar una contracción refleja. Podemos estudiar también la palpación y el juego conjunto. Menciona que la movilidad de la rótula está dentro de los límites normales, sin dolor a la palpación de la línea articular. El análisis de la marcha y movimiento, las pruebas funcionales,
La marcha pues es ligeramente asimétrica, dificulta para mantener el equilibrio. Las subidas y bajadas fueron dolorosas en la pierna derecha con cierta inestabilidad subjetiva. En la evaluación, el diagnóstico médico nos menciona que la historia del paciente, las quejas subjetivas y los hallazgos objetivos son conscientes con un esguince del ligamento cruzado anterior, grado 2, como habíamos mencionado al inicio de la exposición. Y en el diagnóstico de fisioterapia presenta una inestabilidad anterior lateral y alteraciones en la coordinación del movimiento, es decir, hipermovilidad. Dentro de las implicaciones para las elecciones de ejercicio, podemos encontrar que tenemos que usar ejercicios de cadena cerrada para promover la entrada propioceptiva y un eje de movimiento centralizado con fortalecimiento temprano. En posiciones de doble pierna, para sentadillas, en equipos de peso, de cadena cerrada, como prensa o press de piernas, sentadillas. Si es posible, cargas más altas de 90 a 45 grados, donde hay menos tensión en el ligamento cruzado anterior, con un lento aumento del estrés para promover la adaptación del tejido. También se tiene que utilizar retroalimentación sensorial, táctil, visual, equilibrio. Y pues esto es para acomodar la entrada aferente disminuida de la cápsula y las estructuras ligamentosas. Entrando al plan de ejercicios en la etapa inicial, antes de entrar más bien al plan de ejercicios como tal, se tienen que tomar en cuenta algunos parámetros, que es la dosis inicial, y pues estos parámetros se eligen para facilitar la activación muscular, para el cierre forzado, y la tolerancia se controla cuidadosamente. Si hay algún ejercicio de exacerbación para disminuir el derrame, se incluiría. Obvio, este tiene que ser sin carga, tiene que ser repetitivo y un movimiento a través del rango. Un ejercicio más agresivo retrasado por 1 o 2 sesiones. Los principios de coordinación neuromuscular están indicados para desarrollar el cierre forzado utilizando perturbaciones alternas, superficies inestables y desafíos de equilibrio. Hay que enfatizar y progresar la activación neuromuscular, la resistencia, la fuerza y la potencia para mejorar el cierre forzado, para permitir la estabilidad de la articulación de la rodilla en respuesta a las fuerzas externas y limitar el cizallamiento o la rotación. Tenemos que utilizar los principios del control motor, esto con el fin de ayudar el reentrenamiento neuromotor y la coordinación. En el entrenamiento de aceptación de peso y tiempo de respuesta comenzará temprano con la progresión de la postura de doble a una sola pierna y luego de una pierna a la otra según lo tolere. También pues es importante mejorar la confianza con la aceptación del peso y el apoyo de las extremidades inferiores. Esto pues con el apoyo psicológico se incorporará una progresión lenta de ejercicios de resistencia y fortalecimiento desde posiciones más de apoyo a posiciones que simulen actividades funcionales. Y la dosis de fuerza muscular progresará lentamente en rangos donde hay menos tensión en el ligamento cruzado anterior, utilizando algunos parámetros que mejoren la entrada propioceptiva. En cuanto al plan de ejercicios en la etapa inicial, como podemos ver en esta diapositiva, encontramos que tenemos que hacer un calentamiento. El ejercicio pues se tiene que realizar, o si se pudiera realizar sería estupendo, en una bicicleta.
El calentamiento general en la extremidad inferior, resolución del derrame y resistencia muscular de la extremidad inferior. Dentro de los parámetros encontramos que la altura del asiento tiene que ir desde 45 a 80 grados de flexión de la rodilla. La resistencia en la bicicleta es moderadamente alta para desafiar la fuerza de las extremidades inferiores con fatiga en 2 minutos o en su defecto realizar ciclos alternos de 2 minutos con resistencia moderadamente alta a baja y la resistencia durante 10 minutos. Esto con el fin de fortalecer la dosis en mayores grados de flexión para el programa de ejercicio temprano o inicial. ¿Qué hace la bicicleta? Esta ejerce una tensión de tracción relativamente baja en el ligamento. En cuanto a este ejercicio, el objetivo como tal es mejorar la función muscular, la activación, resistencia y fuerza. ¿Qué se quiere lograr? Fortalecimiento de la extremidad inferior en cadena cerrada. ¿Qué ejercicio se va a realizar? Prensa de piernas o press de piernas, como también se le conoce. Dentro de los parámetros a evaluar, esta sentadilla tiene que ser de manera isotónica con soporte de doble pierna desde 90 a 45 grados. De flexión de rodilla. En la prensa o el press de piernas tiene que tener aproximadamente 50 kilos de carga, o esto pues varía un poco dependiendo la gravedad de la lesión y el paciente. Hay que pues realizar mediante la escala de Borg, la escala de percepción del esfuerzo, para que se pueda determinar pues una repetición máxima. Ya se realizaría el procedimiento de la repetición máxima, máxima patológica, porque no podemos realizar una normal debido a la lesión, al esguince del ligamento. Muy bien. Seguimos con este ejercicio. El objetivo como tal. También se pueden realizar sentadillas. Bueno, habíamos mencionado de las sentadillas isotónicas con soporte de doble pierna, desde 90 a 45 grados de flexión de rodilla, en la prensa de pierna contra 50 kilogramos. Debe ser más bien de 3 series de 12, 10 y 8 repeticiones, o isometría en una sola pierna a 45 grados de flexión de la rodilla en la pierna afectada contra 20 kilos durante el mayor tiempo posible. El objetivo de este ejercicio nos menciona que la resistencia elástica se usa alrededor de la parte superior del muslo para promover la alineación, con instrucciones para mantener el peso en ambos pies, controlar la fatiga en el lado lesionado con el movimiento hacia la pierna no afectada. La dosis se avanza en la próxima sesión si no hay hinchazón, dolor de inicio, tardío, mayor al aumentar el número de repeticiones. El ejercicio de cadena cerrada en una prensa de piernas con un 40% del peso corporal produce menos tensión del ligamento que la extensión de rodilla de cadena abierta. La posición también proporciona una superficie estable para el fortalecimiento temprano que puede proporcionar retroalimentación y fomentar la simetría. Seguimos con la máquina múltiple de cadera de pie sobre la pierna afectada con la rodilla desbloqueada, ligera flexión de la rodilla. Y bueno, en el parámetro encontramos que el fortalecimiento de la cadena cerrada, resistencia de soporte de una sola pierna y control neuromuscular y desafío propioceptivo. La dosificación y el rango se establecen para desafiar el control posicional y la fatiga específica de la pierna de soporte para la resistencia de la pierna de soporte.
Esta tiene que ser máximo 10 segundos, bueno, no máximo, sino al menos 10 segundos. Y se le pide al paciente que apoye su peso sosteniendo de los soportes del brazo y controle la alineación que soporte el peso. En este caso, en estas imágenes que podemos ver, todo lo que ya mencioné es en la imagen donde está el muchacho. Yo quise hacer un ejercicio independiente que asemejara una máquina de gimnasio, porque pues no todos tienen la posibilidad de llegar a un gimnasio y utilizar una máquina. Entonces nosotros también como fisioterapeutas tenemos que ingeniarnos los ejercicios, tratar de realizarlos de manera efectiva, que resulten, pero pues con lo que tenemos. En este caso conseguí una pelota y hice una abducción de la pierna para poder simular el movimiento que hace la máquina y la resistencia que se genera de la pelota y la pared y mi pierna. Seguimos con la sentadilla sin carga usando una barra dorsal, ancho y resistencia a la polea. Los parámetros, la sentadilla se tiene que realizar de 30 a 60 grados de flexión de rodilla con énfasis en la alineación igualitaria. En este caso, la barra proporciona la simetría junto con la activación muscular del tronco para disminuir las cargas verticales en la extremidad inferior. Se le pide que apunte sus piernas hacia adelante, hacia las líneas establecidas en el piso para proporcionar un enfoque externo. Y la simetría, las compensaciones mínimas con múltiples repeticiones se utilizan inicialmente con la retroalimentación para promover la coordinación muscular. También encontramos otro objetivo que es mejorar la fuerza muscular de la extremidad inferior, la coordinación neuromuscular y la aceptación del peso. En esta es el entrenamiento de coordinación neuromuscular de doble pierna. Este ejercicio pues es una sentadilla con doble pierna en superficies inestables. Y bueno, la sentadilla en cuanto a los parámetros tiene que ser una sentadilla isotónica de 45 a 60 grados y con unas series de 3 más 15 repeticiones. Este estímulo sensorial y los desafíos de equilibrio que se utilizan para promover la coactivación de los cuádriceps y los isquiotibiales en el rango medio, pues desarrollan respuestas de coordinación neuromuscular para limitar la necesidad del control de ligamentos al final del rango. El énfasis está en la simetría y la alineación que soportan el peso. Seguimos con el aumento de la tolerancia y control del peso control de soporte de peso. En las posiciones cargadas parciales, en avance parcial isométrico. Y bueno, en esta el pie delantero, o el pie que está delante más bien, se coloca encima del BOSU aproximadamente entre 30 y 45 grados de flexión de la rodilla para limitar la carga en el ligamento cruzado anterior, como ya hemos mencionado antes. El peso corporal se mueve hacia adelante sobre la pierna lesionada. La contracción isométrica se mantiene durante 10 a 15 segundos o el mayor tiempo posible antes de perder la alineación o la fatiga. Pues el BOSU requiere microajustes de la posición de la extremidad y también limita la extensión de la rodilla. Se agrega tiempo en la pierna lesionada y diferentes grados de rango de flexión de la rodilla a medida que el control neuromuscular y la resistencia mejoran antes de aumentar la velocidad y las embestidas isotónicas. Dentro de los objetivos también de pues es mantener la alineación neutra de la rodilla, controlar los movimientos de valgo y rotación interna tibial y femoral y pedirle al paciente que apunte la rodilla hacia adelante hacia un objetivo colocado frente al cuerpo
Bueno, esto es más como, viene siendo como una retroalimentación verbal, verbal y visual también, porque tenemos que decirle al paciente y ponerle algo enfrente que sea una retroalimentación, que sirva de retroalimentación. Yo decirle al paciente, mira, aquí está la pared, vamos a tratar de llegar a la pared. Entonces, pues esa retroalimentación verbal y visual hace que el paciente pues vaya entrando en una mayor conciencia neuromuscular. En el entrenamiento de equilibrio de una pierna, pues hay que mantener la posición el mayor tiempo posible. El tiempo inicial se utiliza en comparación con los resultados y bueno, los objetivos pueden ser mantener hasta 60 segundos con los ojos abiertos y 30 segundos con los ojos cerrados. Todo esto en superficie estable. Se desafía la estabilidad y el control de la extremidad inferior durante la actividad. Las bandas de resistencia elástica pueden usarse para desafiar y promover el control propioceptivo de la alineación de la extremidad inferior. Valgo dinámico, controlado, racional. Por último, encontramos la transferencia de peso a la pierna, la posición de zancada o zancada de carga. Se proporciona retroalimentación para ensayos con aceptación de peso completo seguida de prácticas sin retroalimentación. En las precauciones encontramos que pues, tenemos que evitar la rotación tibiofemoral durante los movimientos funcionales, limitar las fuerzas de corte anterior de la tibia sobre el fémur, especialmente a tensión extrema, monitorear las respuestas de soporte del peso, esto pues el dolor y el derrame. Y los movimientos de progreso se requieren tiempo de respuesta y capacidad para aceptar el peso lentamente. Los pronósticos, la paciente tiene un potencial moderado para el tratamiento conservador de su ruptura parcial de ligamento y debido a la falta de menisco concomitante y cartílago articular u otro daño en los ligamentos, pues es más joven de edad y tiene un alto nivel de motivación para recuperarse rápidamente. Ahora, la progresión a las 2 semanas, entramos a la etapa 2, el paciente está tolerando bien el programa de ejercicios sin derrame, se avanzan algunos ejercicios y se agrega el programa de fortalecimiento de la cadena abierta y pues se aumentan las cargas también. Dentro de los ejercicios básicamente son exactamente los mismos, casi. Mejora la función muscular, activación, resistencia, fuerza, fortalecimiento de la extremidad inferior de la cadena cerrada. En este caso, en la etapa inicial, recordamos que son 50 kilos y aquí hay un aumento de peso, un aumento de carga bilateral. Fatiga en 10 repeticiones por cada serie. Y bueno, encontramos también la máquina de múltiples caderas de pie sobre la pierna afectada, en la rodilla desbloqueada, ligera flexión de rodilla. En se aumenta el tiempo para permitir estar de pie sobre la pierna lesionada hasta por 20 segundos y la resistencia de la pierna en movimiento aumenta 5 kilogramos. Pues el objetivo también de es la resistencia muscular de la cadera. En la pierna del pie se aborda para ayudar con la distribución de la fuerza. La sentadilla sin carga usando una barra dorsal ancho y resistencia a la polea. Los parámetros son la cantidad de asistencia disminuye al bajar la carga. La sentadilla se realiza de 30 a 60 grados de flexión de rodilla, pues con un énfasis en la alineación igualitaria. Hay un ejercicio que quería mencionar también, no está aquí en las diapositivas, pero es resistencia en máquina de pesas de cadena abierta que fortalece pues, la extensión de la rodilla. Es esta silla que encontramos en los gimnasios que colocamos nuestros pies por detrás de un rodillo que se encuentra
aproximadamente por debajo de la silla, y procedemos a hacer extensiones. Flexionamos y hacemos extensiones. Esto pues nos ayuda a desafiar la fuerza muscular con resistencia, y pues sabemos que el objetivo es realizar de 90 a 45 grados de la flexión de la rodilla, y pues hacer el levantamiento suavemente para hacer de 8 a 12 repeticiones, 2 series realizadas para 6 de 10 repeticiones por cada serie. También encontramos mejore la fuerza muscular de la extremidad inferior, la coordinación neuromuscular y la aceptación del peso. Este entrenamiento de coordinación neuromuscular de doble pierna es un ejercicio de sentadillas de doble pierna en superficies inestables. Como mencionaba hace un momento, pues estos ejercicios ya son con herramientas que nos ayuden pues a lograr esos objetivos. En la primera etapa se trata de hacer de la manera más estable posible, aprender a realizar correctamente los movimientos o los ejercicios, hacer una retroalimentación táctil, visual, verbal, y posteriormente a esto pues agregar una base inestable, y esto pues con el fin de agregar un estímulo sensorial y desafiar el equilibrio, promoviendo la activación o la coactivación de los músculos del muslo, y pues obviamente respetando los rangos de movilidad de los grados que se necesitan. En el entrenamiento de equilibrio de una pierna, pues el ejercicio es un balance isométrico de pierna. Hay que mantener el equilibrio progresando desde una posición estable a una superficie inestable y mantener la posición el mayor tiempo posible. La transferencia de peso a la pierna afectada, pues en estocada de carga parcial o postura de zancada con mayor velocidad. La transferencia de peso progresa desde los ojos abiertos mediante la retroalimentación visual, que progresa hasta los ojos cerrados. Y pues aquí terminamos la exposición. Al principio pues realizamos el análisis del caso, los diagnósticos médicos y fisioterapéuticos, y abordamos con el programa de ejercicios en la etapa inicial y en la fase 2 para la hipermovilidad de extremidades inferiores. Muchas gracias.